¿Qué tal si te digo que podemos aprender mejor de la prehistoria de lo que lo hacemos en la escuela? Sí, no estoy negando que no sea importante saber que en la prehistoria nuestros antepasados utilizaban poca ropa, ropa de piel, utensilios de piedra. Esto es importante, pero no es realmente lo significativo de la prehistoria. Lo que deberíamos de saber de la prehistoria es cómo se empezaron a configurar los grupos sociales, las economías y estos pequeños enclaves para que la vida actual fuera como la conocemos. Sí, si nosotros entendemos la prehistoria, vamos a entender por qué somos seres sociales, por qué somos diferentes a otras especies o cómo aprendemos. Entonces, vamos allá para aprender. La primera enseñanza es del por qué el ser humano es diferente a otras especies. Sí, todas tenemos un proceso evolutivo, a todos nos gusta comer, a todas las especies nos gusta respirar, pero el ser humano es diferente a otras especies no solo por su capacidad racional, sino por su capacidad de transformar el medio ambiente y crear herramientas para también transformarlo. Esto es muy significativo porque nuestros antepasados en la prehistoria tenían la gran capacidad de adaptarse a diferentes climas que no tenían otras especies. ¿Qué pasa si yo agarro a un oso polar y lo llevo a un ambiente tropical? Pues que se muere. ¿Y qué pasa si yo llevo a un ser humano de un ambiente frío a un ambiente cálido? Va a transformar sus costumbres y va a empezar a generar otro tipo de ropa y otro tipo de herramientas para adaptarse al medio ambiente. Esto entonces nos quiere decir que el ser humano, gracias a su capacidad de adaptación, puede acomodarse a diferentes climas y puede tener procesos migratorios. Esto también nos va a explicar por qué en la prehistoria la gente se movía tanto de un lugar a otro, por qué había tanta migración, por qué siempre decimos que cruzaron el estrecho de Bering, hicieron esto, se movieron de aquí a allá. Bueno, es gracias a nuestra capacidad de adaptación que no tienen otras especies, que nosotros sí nos podemos mover de un lugar a otro. Y esto es muy importante porque nuestros antepasados empezaron a desarrollar las herramientas y los utensilios para adaptarse a diferentes entornos. Así que lo más importante es que el ser humano pueda adaptar su entorno y otras especies no. Sí, es importante que podamos pensar, que podemos razonar y construir nuevo conocimiento. Y esto nos va a llevar a la siguiente aprendizaje, que es que nosotros somos seres sociales y que aprendemos a través de la sociedad y de nuestros antepasados. La otra importancia de la prehistoria es cómo nos empezamos a transformar en seres sociales y la importancia de la herencia social. Esto puede resultar algo complejo al inicio, pero nuestros antepasados aprendían gracias a la comunicación oral. Antiguamente no había escritura y bueno, si una generación no recibía los conocimientos de otra por medio de la voz, muy probablemente perdiera esas enseñanzas y ya no supiera cómo hacer algo. Imagínate que alguien aprendía a hacer la mejor lanza del barrio, pero se moría sin enseñarle a nadie cómo hacerla. Esto entonces implicaba que ese conocimiento se perdía y por eso nos empezábamos a juntar en comunidades, porque no solo era importante para cazar, para recolectar, para construir algunas cosas, que también es muy importante, sino que también nos permitía conservar estos conocimientos de darlo de generación en generación. También hay que tomar algo muy en cuenta. Actualmente estamos acostumbrados a vivir 70, 80 años. En la antigüedad nuestros antepasados podían llegar a los 20, a los 30 años y los veíamos como abuelitos, gente muy grande. El proceso de envejecimiento era muy diferente y también el periodo de vida era diferente. Dependía de las zonas y de las regiones, sí, pero en su mayoría nuestros antepasados en la prehistoria tenían vidas muy cortas, envejecían muy rápido y tenían que transmitir los conocimientos con rapidez. Así, la herencia social se empieza a dar desde el momento en el que nosotros nacíamos, se empezaban a configurar ciertas cosas y ciertos roles sociales. Desde la prehistoria se van a acomodar, por ejemplo, que la mujer se quedaba en casa a cuidar a los niños y que el hombre era el que salía a conseguir el sustento. Actualmente esta visión ha durado muchísimos años y la estamos logrando romper, pero nace a raíz de esos momentos, a raíz de que, bueno, había que dejar gente en la casa cuidando y que se encargara de estas labores mientras el hombre salía. Así que ahora sabemos que muchos roles sociales que íbamos estableciendo están desde la prehistoria, pero eran por la necesidad que se generaban. Así,
empezamos a tener otro punto muy importante. Gracias a nuestros antepasados de la historia vamos a entender por qué juntarnos en sociedad es importante para sobrevivir, por qué lo seguimos haciendo, por qué seguimos teniendo esta idea de esta persona se encarga de esto, esta otra persona se encarga de esto, es decir, de diferentes roles sociales. Y uno de los mayores factores que se da en la prehistoria es la especialización laboral. Esto igual y a un historiador muy de la prehistoria le puede sonar muy raro, pero bueno, durante la prehistoria, como ya dije anteriormente, se daban ciertos roles sociales. Esto también implicaba cierta especialización. Una persona que se dedica a la agricultura, otra persona que se dedica a estar en la casa y demás. Esto de cierta forma es una especialización en tu labor, en tu profesión. Y es muy importante porque hasta que no empieza a haber excedentes de alimentos, no se puede empezar la gente a especializar en diferentes actividades. Ustedes imagínense que todos nos tenemos que dedicar a la agricultura para sobrevivir. Y si cada persona no produce su propio alimento, pues se muere. Entonces, en otro caso, si ya tenemos un pequeño excedente, igual y una persona de 10, que somos nosotros en la tribu, no se ocupa de dedicar a la agricultura y se puede dedicar a otras cosas. Por ejemplo, a investigar cómo funcionan mejor otros tipos de piedra. Entonces, esta persona puede empezar a golpear una piedra con otra piedra, lo cual ahora nos resulta muy obvio que va a generar otra cosa diferente, pero para los antiguos no tanto. Y esta persona descubre que puede hacer una piedra más afilada gracias a eso. Pero esta persona puede dedicar su tiempo a esas actividades gracias a que no se está dedicando a otras. Se está empezando a especializar en ciertas actividades. Esto más adelante va a empezar a generar ciertas clases sociales. La clase de los filósofos, por ejemplo en la antigua Grecia, que los filósofos no se dedicaban tanto al campo, al trabajar la tierra o a la guerra, sino a pensar porque tenían mucho más tiempo libre. Entonces, esto en la prehistoria también se va a reflejar gracias a que vamos a empezar a hacer diferentes clases sociales. Tenemos a los chamanes, tenemos por ejemplo a los agricultores, tenemos a los ancianos que ahora los podemos mantener más tiempo con vida gracias a que ya no ocupan estar trabajando siempre y pueden dedicarse a otras cuestiones. Entonces aquí también vamos a tener que en la prehistoria se empiezan a generar diferentes clases sociales. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. La verdad es que voy a hacer esta serie de videos, voy a hacer 3 en concreto. También aconsejarte 2 lecturas. Por un lado está El origen de las civilizaciones de Gordon Childe, que pues es parte de la columna vertebral de lo que estoy comentando por acá. Es una lectura ya algo vieja, la verdad, está superada en ciertos aspectos, ya tiene sus años. En especial en la introducción, si eres historiador vas a notar pues ciertas fallas, pero la verdad es que es una lectura muy interesante que te permite abordar este periodo de otra forma. Te la recomiendo bastante si te interesa este tema. La puedes encontrar muy fácil en internet. Y yo creo que en 2 semanas, aproximadamente 2-3 semanas, voy a subir la parte 2 de este video. Y bueno, después de eso, en otras 2 semanas, voy a subir la parte 3 para ir profundizando en algunos temas que aún me dejo mucho sobre el tintero. Siento que he sido escueto en ciertos temas y en otros, pues bueno, hay otros que se pueden tratar de una forma muy interesante. También, si se fijan, omití un poco datos, fechas, cosas muy convencionales que considero que con leer Wikipedia ya las encuentras, o en otros videos de otros canales que están muy buenos y que hablan de eso en concreto. Así que bueno, acá me interesa más hacer un análisis y una aplicación de la historia y entender diferentes factores de la sociedad, que pues bueno, a fin de cuentas eso es lo que debería ser la historia, no reducirse a la mera crónica de contarte hechos y vámonos para adelante, sino entender por qué, cómo funcionaba así la sociedad, entender esos factores, entender cómo nos influye actualmente y otras cuestiones que pues bueno, voy a ir desarrollando en el canal. Así que si te gustó, te recomiendo que te suscribas. Si hay cosas que te desagradaron, te recomiendo enormemente que me las digas para ir mejorando. Siento que he ido progresando bastante conforme he sacado videos y llevo poco en esto. Pero bueno, eso, y muchísimas gracias por ver hasta el final y nos vemos hasta la próxima.